Buen día, jóvenes. Les saluda su maestra Patti Díaz en la clase de Ciencias Naturales de 9º grado. En esta ocasión, en el cuarto parcial, ¿verdad? Estaremos dando inicio a un nuevo parcial, el cual nos llevará a finalizar nuestro año escolar. Aquí podemos ver la portada de la cartilla, ¿verdad? 9º grado, su maestra, la asignatura. Esto, para muchos que se pierden, se llama rúbrica. La van a copiar en su cuaderno, tal y como está. ¿Para qué es la rúbrica? Para que usted sepa en qué semana estamos, qué tema estudiamos, qué actividades hacemos, cuánto vale la actividad. Aquí va a marcar si la hizo, aquí va a marcar si no la hizo, ¿verdad? Ahí está la suma de todos sus puntos, que al final nos da un 100%. Para esta semana vamos a estudiar el tema composición de la materia, ¿sí? Y vamos a iniciar. Lección número 5, composición de la materia. Vamos a observar la siguiente imagen y voy a escribir 3 características en común de todos los elementos. Entonces, usted va a observar todo esto, ¿sí? Y aquí va a colocar 3 características en común que tengan ellos, ¿sí? Aquí me lo va a escribir, ¿verdad? Esto lo va a copiar, va a escribir en su cuaderno, lección número tal, composición tal. Y por favor, quiero solicitarles que en cada tarea que hagamos coloquemos la fecha, ¿verdad? La fecha de entrega. Ok, vamos a leer un poco sobre lo que es la materia. Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia está formada por átomos y moléculas. Todo lo que nos rodea, inclusive nosotros mismos, estamos hechos por materia. El aire, la tierra, el agua, los animales, las plantas, los edificios, los vehículos, todo está constituido por miles y millones de átomos, ¿verdad? Entonces, materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Sus zapatos, ¿sí? Sus libros, su bolígrafo, su ropa, usted, su cama, una silla, una mesa, un clavo, todo es materia. Ok, clasificación de la materia. La materia la encontramos en la naturaleza en forma de sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras son aquellas que están formadas por átomos o moléculas iguales, con propiedades específicas que las identifican y no se pueden separar en otras sustancias por métodos físicos. Se clasifican en elementos y compuestos. Los elementos están formados por un solo tipo de átomos y por tanto con las mismas propiedades químicas. No pueden descomponerse en otras sustancias más sencillas por métodos químicos ordinarios. Por ejemplo, los elementos de la tabla periódica, ¿verdad? Los compuestos, bien, los elementos de la tabla periódica es un ejemplo de sustancias, ¿verdad?, puras, ya que ellas están formadas únicamente por átomos y que no se pueden desintegrar. Bien, los compuestos son sustancias puras que se pueden descomponer en 2 o más sustancias simples mediante métodos químicos, por ejemplo, el agua, que tenemos la fórmula H2O, formada por hidrógeno y por oxígeno. Es un compuesto. Algo compuesto ya es unir 2 átomos diferentes, ¿verdad?, para formar algo. Las mezclas se encuentran formadas por 2 o más sustancias puras. Su composición es variable y se distinguen 2 grupos, las mezclas homogéneas y las heterogéneas. ¿Qué son las mezclas homogéneas? También llamadas disoluciones. Son mezclas en las que no se pueden distinguir su componente a simple vista. Por ejemplo, la disolución de la sal en el agua, el aire contaminado, el agua del mar. Estas son mezclas homogéneas que nos indican que no se pueden distinguir los componentes a simple vista. Las mezclas heterogéneas son aquellas cuya composición y propiedades no son uniformes. Entre ellas se puede distinguir los componentes a simple vista. Por ejemplo, si usted mezcla agua con aceite o agua con granito, desde ahí, o agua con arena, ¿verdad? Usted va a poder ver la separación de ambos componentes. Estructura de la materia. La materia está formada por átomos. El átomo es una porción más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. En la naturaleza los átomos se combinan formando compuestos. Aquí podemos ver, ¿verdad?,
el elemento hidrógeno formado por una molécula que consta de 2 átomos de hidrógeno. Este es el elemento hidrógeno y tiene 2 átomos de hidrógeno. El elemento oxígeno formado por una molécula que consta de 2 átomos de oxígeno. Compuesto por agua formado por 3 átomos, una molécula de 3 átomos, 2 átomos de hidrógeno, una de oxígeno. Ok, eso en cuanto a estructura de materia. Los compuestos son la misma cantidad de una sustancia que poseen 2 o más átomos, que pueden existir en estado libre de conservación de todas sus propiedades químicas. Pueden estar formados por 2 átomos y se les llama diatómico. Si el compuesto está formado por 3 átomos se llama triatómico. Y si lo forman 4 átomos se va a llamar poliatómico. Los compuestos pueden estar formados por 2 o más átomos de la misma o diferentes elementos. Algunos compuestos son nitrógeno molecular, compuesto por 2 veces nitrógeno, formado por 2 átomos de nitrógeno. A eso se le llama diatómico. El monóxido de carbono, CO2, formado por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Son también diatómicos porque tiene 2 elementos en sí. El agua está formada por 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Y es triatómico. ¿Por qué? Porque tiene 3 elementos, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. La glucosa, CH6H2O6, formado por 6 átomos de carbono. Aquí está, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Es poliatómico porque sobrepasa las 2 o 3 o 4 moléculas. El ácido fosfórico es un compuesto, ¿verdad?, formado por varios átomos, H3PO4, formado por un átomo de fósforo, ¿sí?, 3 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. También es poliatómico, ¿verdad?, porque sobrepasa los 2 o 3 o 4 o 5 átomos de elemento. Propiedades de la materia. Son las características específicas de una sustancia determinada que la distinguen de otras y se clasifican en 2 grupos. Las propiedades generales, también conocidas como extensivas, son cualidades que no sirven para identificar una sustancia de otra y depende de la cantidad de materia que lo forman. Entre ellas tenemos la masa, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad de medida SI es el kilogramo. ¿Verdad? Tenemos otra propiedad general de la materia, que es el volumen. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y está formado por kilogramo. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad de medida en SI es el metro cúbico. El peso es la fuerza con la que el astro atrae los cuerpos hacia su centro. La inercia es la capacidad que tiene un cuerpo de mantener el reposo hasta, ¿verdad?, que existe un movimiento, una fuerza que actúe sobre él. La impenetrabilidad establece que cada cuerpo ocupa un lugar en el espacio y no puede ser ocupado al mismo tiempo por otro, ¿verdad? No podemos, por ejemplo, nosotros dormir o sentarnos uno encima de otro. Cada quien tiene su espacio. Bien, la divisibilidad es la capacidad que tiene la materia de poder dividirse en partes pequeñas y estas dependen de cantidad de materia que lo forma. Número 2, propiedades específicas. Nos permiten determinar la naturaleza de la sustancia y no dependen de la cantidad del tamaño del cuerpo. Este tipo de propiedades se clasifican en propiedades físicas, que son aquellas que se pueden observar sin cambiar composición de la sustancia. Algunas de ellas son solubilidad, es la capacidad que posee una sustancia de disolverse en otra. La viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. A mayor viscosidad, el líquido fluirá más lentamente. La dureza es la resistencia que ofrecen los materiales alteraciones como la abrasión del rayado de cobertura. La maleabilidad es la capacidad de un material duro de adquirir una deformación al romperse y favorece la elaboración de delgadas láminas, por ejemplo, con la soldadura, ¿verdad?, o al calentar hierro. Ductibilidad es la capacidad de algunos materiales de deformarse sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos. La densidad determina la cantidad de masa que posee un cuerpo por unidad de volumen. Ahora, las propiedades químicas son aquellas que pueden ser observadas cuando una sustancia sufre un cambio en su composición. Algunas de ellas son la oxidación, que habla de la reacción química en la que las sustancias pierden electrones. La combustión es una reacción química en la cual se desprende una cantidad de energía que forma calor y luz, que manifiestan visualmente gracias al fuego.
La corrosión es un proceso químico en el que se produce la transformación de un metal a un compuesto estable en óxido. La reactividad es la capacidad de la sustancia para reaccionar en presencia de otra sustancia. Ok, ahora aquí viene, ¿verdad?, nuestra tareita. Ya saben que también, ¿verdad?, esto es tarea, ¿sí? Y aquí está, tarea. Estaremos hablando de la tarea número 1 y la va a entregar el miércoles 22 de septiembre del 2021, ¿verdad? En horario de 8 a 4. No me escribo a las 9 o 10 de la noche porque no le voy a contestar. Entonces, esto, chicos, en cuanto a tareas, ¿verdad? Esto es lo que usted va a hacer. Lea completamente todo para que lo pueda resolver. Tengan un feliz día.